Gloria a Dios. Hermanos, hermanas y todos aquellos visitantes que están ahí por primera vez en mi canal, mirando o escuchando estos estudios, sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con los estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Vamos a continuar con el estudio número 7. El estudio número 7 vamos a continuar. Y lo vamos a continuar en Romanos capítulo 6, verso 1. Ahí vamos a continuar. Y vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios. Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, alabado y glorificado sea por siempre tu santo y poderoso nombre. Mi Dios, en esta hermosa tarde me dispongo a exponer tu palabra. Y por eso vengo ante ti, postrándome ante ti en señal de adoración. Y para suplicarte que uses a tus siervos, Señor. Solamente quiero ser instrumento en tus manos. Te pido que tú unjas mis labios y que toda palabra que salga de mi boca sea sazonada, Padre, y que tu nombre sea siempre glorificado. Me deposito en tus manos, Padre. Dame la sabiduría que necesito para exponer tu palabra. Y por todos aquellos que están en este momento ahí enfrente de sus pantallas, te pido también por cada uno de ellos que tú, Señor, les abras el entendimiento y que los lleves a la convicción de la situación que se vive, cómo están viviendo. Padre, te pido que pongas vallado alrededor de ellos para que no haya ninguna disturbación y que en todo seas tú glorificado, Señor. Reprende toda obra del diablo que quiera levantarse para disturbar este estudio que aquellos que están allá preparados esperan recibirlo. Padre, me deposito en tus manos y en el nombre de mi Señor Jesús hago llegar esta petición. Hágase tu santa y perfecta voluntad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, capítulo 6 de Romanos dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En el estudio anterior veíamos que todo el mundo vivía bajo pecado y que se manifestó la gracia cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Para qué? Para librarnos de la maldad, de las garras del diablo, de este mundo lleno de maldad. Pero Pablo aquí hace esta pregunta, porque muchas veces cuando oyen, como en el estudio 5, cuando di inicio a ese estudio, mencionaba yo acerca de que las veces que caiga el justo, Jehová lo va a levantar. Y que un verdadero cristiano comete pecado, pero no vive en el pecado. Y aquí, porque la gracia sobreabunda, o sea, nos mantiene, nos guarda. La gracia, o sea, ese regalo. ¿Cuál es el regalo? El perdón de pecados. Esa palabra, ese evangelio, ese es el que nos mantiene, nos guarda, nos santifica. Y por eso Pablo aquí les hace esta pregunta, para que no se engañaran. Y a la vez a ti y a mí nos lo hace también, para que no nos engañemos. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Oiga, aquí lo está diciendo bien claro, ¿verdad? Que porque si los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ustedes analizan esa palabra, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, ahí pueden entender lo que les decía yo, que un verdadero cristiano, todos, en cierta manera, llegamos a cometer pecados, llegamos a fallarle a Dios, pero no vivimos en él, es lo que está diciendo aquí. Dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
O sea, porque estamos cubiertos por la gracia, vamos a estar en el pecado, perseveramos en el pecado. Y es donde dice Pablo aquí, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, una cosa es que hayas cometido algún pecado y otra cosa es que vivas en ese mundo de pecado. En ese mundo. Es lo que a eso se refiere. Porque a esa gente que vive en el pecado, esa gente no la va a levantar Dios, Jehová. Porque dice que las veces que caiga el justo, Jehová lo va a levantar. Pero una cosa es, si lo va a levantar porque cayó. Pero el que vive allí, ese ahí vive. No lo va a levantar porque ahí vive en el pecado. Que le hablaron, se convenció, quizás aceptó, confesó unos pecados, se le perdonaron, pero todavía vive en el pecado. No confesó verdaderamente sus pecados, no le creyó para que le limpiara sus pecados. Y viene a mi mente algo parecido, como cuando Dios purificaba a su pueblo en el Antiguo Testamento. Había un día que se le llamaba el día de la purificación. Iban al templo y allí entraba una sola vez al año el sumo sacerdote al lugar santísimo del templo. El templo se dividía en tres partes. Era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y había un velo que cubría del lugar santo al lugar santísimo. Entonces, entraban al lugar santísimo. Ahí en ese lugar santísimo se encontraba el arca del pacto que Dios les había dado. Ahí se encontraba varias cosas como el maná, parte de maná que Dios les dio, les dijo que guardaran para recuerdo. Y ahí lo tenían en el arca del pacto. Tenían también ahí de las piedras de los 10 mandamientos que les dio Dios, que se quebraron. Ahí estaban. También tenían ahí pruebas de la vara de Aarón que reverdeció. Ahí estaban también, en la arca del pacto. Ahí era donde Dios descendía al lugar santísimo y de ahí hablaba con el sumo sacerdote que entraba para pedir a Dios que perdonara sus pecados de toda la gente. Ahora, cuando él entraba primeramente él confesando sus pecados a otro sumo sacerdote y ya cuando entraba ofrecía su sacrificio en el atrio, porque allá en el atrio era donde hacían los sacrificios. Ofrecía, cuando le confesaba sus pecados él a otro sumo sacerdote, entonces ya el otro decía lo que tenía que sacrificar. O sea, porque hasta ellos mismos pecaban, los sumos sacerdotes. Por eso tenían que confesarse, porque si no confesaban sus pecados y entraban así al lugar santísimo, cuando Dios descendía del cielo a hablar con él, el pecado lo hacía que cayera muerto. Por eso dice ahí Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, él confesaba sus pecados al sacerdote, ofrecía el sacrificio y llevaba la sangre, no toda, algo simbólico, para llegar y ponerla adentro en el arca, allá al lugar santísimo. Había un lugar donde la depositaba. Era algo, como les digo, simbólico. Porque a veces les tocaba sacrificar un toro. Y darse cuenta cuánta sangre tiene un toro. No iba a entrar con esa cubetota o 2 cubetas de 15, 20 litros cada una. No, es algo simbólico. ¿Por qué? Porque cuando se purificaba el pueblo, imagínense cuánta gente era. Cuánto tardaba ese día de la purificación. Tardaba meses. No lo hacían en un día. Porque eran millones de gentes que estaban ahí y tenían que estar haciendo los sacrificios. Ahora, entraba el sumo sacerdote confesando sus pecados y con la sangre del animal se cubría
y entraba amarrado de un cordón de seda del pie. Entraba de ahí, era amarrado. Y cuando entraba, bajaba Dios y hablaba con él. Pero si no le había confesado todos sus pecados al sacerdote, entonces caía muerto. Caía muerto. Y por eso entraba con ese cordón, para que lo sacaran a rastras. Y cuando tardaba, porque tardaban días adentro, hablando con Dios, el sumo sacerdote. Entonces ellos estaban afuera esperando. No se iban a sus casas, días tardaban. Se quedaban afuera esperando a que saliera y les dijera a cada uno de los del pueblo lo que deberían de sacrificar por sus pecados. Porque ellos confesaban sus pecados al sumo sacerdote. De ahí salió la tradición católica, que le confiesan sus pecados al sacerdote. Pero ese no tiene poder para perdonar pecados, solamente Dios. Cuando entraba el sumo sacerdote, él le confesaba sus pecados al sacerdote, y el sacerdote entraba con la sangre de sus sacrificios de sus pecados, hablaba con Dios, exponía los pecados del pueblo, y ya él salía, y el pueblo lo estaba esperando para saber cuál era el sacrificio que deberían de ofrecer. Y ya luego entraba Dios con la sangre de todos los sacrificios de los animales de cada uno. Y vuelvo a repetirles, algo simbólico de cada persona, de cada animal. Uno era para sacrificarlo, quemarlo, y el otro para desangrarlo. Y de ahí llevaban la sangre para el lugar santísimo. Y de ahí comían los sumos sacerdotes de la carne, de lo que sacrificaban. No de lo que quemaban, no. Del que sacaban sangre y que le sacaban la sangre y lo cocían, se lo podían comer. Entonces, eso era lo que pasaba, ¿verdad? Pero viene por este punto donde dice: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No puede vivir una persona que ha muerto al pecado, de acuerdo a Romanos 8:9, dice que esa persona está muerto al pecado, que sigue caminando en este mundo lleno de maldad, puede tener un resbalón, pero no vive allá. Es cuando llega Dios y lo levanta. Entonces, miren qué bueno es Dios, que Él conoce nuestras debilidades y nos fortalece, y nosotros debemos de poner nuestra parte. Nosotros debemos de poner la parte humana y Dios la parte divina. Si tú quieres estar fuerte y tener muchas fuerzas para trabajar, ¿qué debes de hacer? Alimentarte bien. Tú haces tu parte, comer, alimentarte, para que tu cuerpo esté fuerte. Ahora, espiritualmente hablando también, Dios pone su parte, nos da la palabra. Tú debes de comértela, debes de recibirla, asimilarla en tu mente, que es el corazón del alma. Debes de asimilarla. Eso es alimentarse. Fue lo que Jesús dijo, que no solamente de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ese es el alimento que necesitamos. Entonces tú debes de poner tu parte, debes de alimentarte bien con la palabra de Dios, como en este momento que estoy exponiendo la palabra, o las predicaciones que ahorita no he predicado, pero lo voy a hacer. Y va a haber, y todas las predicaciones que tengo ahí en mi canal, hay más de 300 predicaciones que puedes gozarte, puedes aprender. Pastor Pedro Delgado en YouTube, o Iglesia Cibernética de Jesucristo, esa la anoté más después, y todos los videos están ahí. O sea que si la gente no quiere esforzarse para alimentarse del pan, de la palabra que sale de la boca de Dios, entonces si te vas al infierno, te mueres, no es culpa de Dios, es tu culpa, porque tú no pusiste tu parte. Dios ya puso su parte, dio parte de Él, su Hijo es parte de Él. Él puso su parte, dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De modo que tú tienes que ir y comerte. Jesús dijo, el que no
bebe mi sangre y come mi carne, no tiene parte en mí. No quiere decir que literalmente te la comas, sino que creas y espiritualmente que te la comas quiere decir que la asimiles, la guardes en tu mente, la tengas ahí. La palabra. Todo esto que estoy dando son estudios profundos para que entiendas la palabra. No es nada que ver con religión. Yo no soy un religioso. No pertenezco a ningún movimiento religioso. Yo pertenezco a la iglesia de Jesucristo. Soy cristiano. Soy hermano de Jesucristo. Y Él es lo que Él quiere. Que todos lleguemos a ser hermanos de Él. Que todos lleguemos a ser hijos de Dios. Por eso ahí en Juan 1, versos 11 y 12 dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad. Potestad es poder. De ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios, engendrados no de carne. O sea, no salimos de la carne cuando venimos a ser hijos de Dios. Engendrados no de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que lleguemos a ser hijos de Él por creer, por recibir a su Hijo Jesucristo. Hasta entonces venimos a ser hijos de Dios. Entonces aquí en la lectura, por eso dice, ¿cómo viviremos aún en Él, en el pecado? Seguimos leyendo. ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Yo ya fui bautizado en el nombre de Cristo Jesús, bautismo del agua, que representa que estoy muriendo. Cuando estoy siendo sumergido en el agua, es bautizarme en su muerte, que estoy muriendo para el mundo. Y cuando ya sales del agua, estás saliendo el nuevo hombre, ya naces una persona nueva. Ahora, eso simboliza, pero donde sí se hace real es cuando el Espíritu de Cristo llega a tu corazón, o sea, a tu mente. Cuando la palabra la retienes, la guardas, porque la palabra es espíritu. Cuando lo crees. Cuando obedeces la palabra, lo leímos ahí en Juan, donde dice que el Padre lo va a amar y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces es ahí donde venimos a ser hijos de Dios, y es lo que Dios quiere, que todos, que nos sometamos a su palabra, no a dogmas religiosos. Cuando tú das tu diezmo, tu ofrenda, que lo des verdaderamente, que siembres en buena tierra. Y buena tierra quiere decir donde está el sembrador que va a sembrar en esa buena tierra. Ese es el buen siervo de Dios, el que siembra sobre buena tierra. Pero si estás en una religión y te están saqueando el dinero, y tú crees que estás bien, que porque te has dado tu diezmo, déjame decirte que no, estás enriqueciendo otro hijo del diablo. No, Dios no tiene nada que ver contigo en ese sentido. Porque lo estás dando a hombres, no a Dios. Así pasó conmigo. Cuando yo me fui para México, yo gasté todito mi dinero. Todo lo que teníamos. Sufrió mucho mi esposa y mis hijas. Y yo mismo. Como les decía, a tal grado que llegué a no tener 5 pesos para un kilo de tortillas. Entonces, y yo le recriminaba a Dios, le reprochaba, ¿dónde están tus promesas? ¿Dónde está que si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré? ¿Dónde está que busquen primero el reino de Dios, su justicia, y lo demás les será por añadidura? Dios me mostró, me sacó de esa mugrosa religión y me mostró que yo era fiel a mi religión, era fiel a mis dogmas, no fiel a la palabra. Que yo buscaba engrandecer, no buscaba el reino de Dios, buscaba engrandecer mi iglesia. Buscaba engrandecer mi denominación o mi religión. No buscaba yo el reino de Dios para que Él me diera la añadidura. No era fiel yo a Él para que Él me pusiera en lo mucho. No era fiel yo a Él, era fiel a mi religión.
Y déjame decirte que la desgraciada religión no te deja nada más que en la calle. Y si no das y todo, eres visto, eres mal visto y apartado. Si no das. Si das, haces mal. Y si no das, pues también. De nada te sirve. Pero el punto es este entonces. Cuando Dios me mostró que yo era fiel a ellos, fue cuando yo caí de rodillas, le pedí perdón y le dije desde entonces, estamos hablando allá en el 2002, le dije jamás vuelvo a moverme si no pones tú en mi corazón hacerlo. Eso es ser guiados por el Espíritu Santo, porque para eso vino el Espíritu Santo, para guiarnos. La palabra es espíritu, la palabra Dios las dejó para guiarnos, es nuestro guía. Es la ley, es nuestro guía, o el ayo. En otras palabras dice que es el ayo. ¿Qué es un ayo? Es algo que te está cuidando y te va guiando hasta llevarte a donde tienes que estar. En este caso, la palabra es un ayo. Es el que nos cuida, nos guarda hasta entregarnos a Cristo. El ayo, la ley, la palabra es para llevarnos a Cristo. Tú no puedes conocer a Cristo si no es por medio de la ley, si la ley no te lleva a conocerlo. Por eso qué importante es que escudriñes la palabra. Entonces aquí vemos, dice, seguimos leyendo. Dice, ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, cuando ya salemos del agua, que nos bautizamos en su muerte, también cuando salgamos, así como Jesús resucitó, también andemos en vida nueva. O sea, la sumergimiento del bautismo del agua es muerte y el salir del agua es la resurrección, es la vida nueva. Eso simboliza. Pero literalmente se hace cuando recibimos a Cristo. Entonces sí, estás ya bautizado, porque bautizado es sumergirte o meterte. Cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, nos mete ¿a dónde? Al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia de Cristo es el cuerpo. Cristo es la cabeza. Por eso le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No la iglesia del Papa, no la iglesia de X persona, no. La iglesia de Cristo. Por eso allí en YouTube miras, fui el primero de los que pusieron la iglesia en internet. Por eso se llama Iglesia Cibernética de Jesucristo, porque Dios puso en mi corazón que lo hiciera. Y déjame decirte que ha sido de mucha bendición. Ha llevado a miles de almas a los pies de Cristo. Miles de almas. Entonces, qué importante es que atendamos a la palabra. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea que en la nueva vida, cuando el Espíritu de Cristo llega a nosotros, es cuando tenemos esa nueva vida, es cuando somos plantados en su resurrección. Y nunca volvemos atrás. Un siervo de Dios nunca vuelve atrás. Que le llegue a fallar, sí, pero nunca que se quede tirado. Nunca se queda allá. Ese es el consuelo, ese es el amor de Dios para nosotros. Y no quieren entenderlo. ¿No quieres ese sacrificio que Dios hizo por ti en la cruz? ¿O quieres salvarte con tu propio sacrificio allá al finalizar la gran tribulación? Con tu sangre y tu sacrificio. Ahorita es gratis. En aquel tiempo te va a costar. Seguimos. Sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Oigan, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Porque el viejo hombre debe de morir, así como Cristo murió en la cruz por todos los pecados que llevaba. Ahí deberíamos estar nosotros. Pero cuando Él murió por nosotros, Él nos vino a dar la libertad. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Fuimos crucificados con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, porque va a ser destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El cuerpo de nuestra carne va a ser destruido por medio del Espíritu Santo, queda muerto para el pecado. ¿A fin de qué? Dice, de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Oigan, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahora, aquí se está refiriendo al que ha muerto para el mundo. El que nació de nuevo en Cristo, ese murió, está muerto. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es una persona espiritual. Entonces, por eso dice aquí, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Cuando morimos para el mundo, venimos a ser justificados del pecado. Y déjame decirte que tú no puedes morir para el mundo por ti mismo. El Espíritu de Cristo, cuando llega a ti, es cuando mata, destruye los deseos de tu cuerpo, mata los deseos de tu carne, y ya no está presto para el pecado el cuerpo, sino para servirle a Dios. Porque para eso fuimos creados, para alabanza y gloria de su nombre, para la gloria de Dios. Para eso nos creó, no para nosotros mismos. Y si morimos con Cristo, oiga, y si morimos con Cristo, seremos también, creemos que también viviremos con Él. Y si morimos con Cristo, ¿qué quiere decir eso? Que si tú mueres siendo cristiano, con es al lado de, acuérdate. Si morimos con Cristo, lo leímos ahí en Juan, lo acabo de mencionar hace rato también, que dice que el que me ama mi palabra guardará, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Él está morando en nosotros, viviendo en nosotros. Por eso dice aquí, y si morimos con Cristo, que cuando llegue el día de tu muerte, literalmente, que muera tu cuerpo, que ya, porque todo tiene un fin, un principio y un fin. Pero si morimos con Cristo, dice, creemos que también viviremos con Él. Si morimos con Cristo. Pero si mueres sin Cristo, no con Cristo, si mueres sin Cristo, estás perdido. Estás perdido. No hay quien te pueda levantar. Dios no levanta a los muertos. Dios levanta a los justificados. Las veces que caiga el justo, Jehová lo va a levantar. Pero los muertos no los levanta. Los muertos tienen que resucitar para que Dios los pueda levantar. Dios levanta a los caídos, no a los muertos. Los muertos necesitan la palabra para que vivan y ya después sean levantados. Levantados si es que cayeron, o levantados en el arrebatamiento, cuando Cristo venga a llevar su iglesia. Qué glorioso día que está muy cerca.
Entonces aquí lo vemos, qué bonito habla Romanos. Es una de las, para mí, Romanos es una de las cartas más profundas. Es algo muy delicioso que te fortalece, te da mucho conocimiento. Es muy profunda la carta de Romanos. Vamos a continuar. Sigue diciendo. Dice lo que estamos leyendo. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. O sea, estate seguro que si mueres con Cristo, vas a vivir con Él. Sigue diciendo. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Oigan, qué tremendo. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando resucitamos, ¿qué es resucitar? Algo que ya está muerto, que resucita, vuelve a vida, de muerte a vida. Eso es resucitar. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, y que la paga del pecado es la muerte. El mundo está muerto. Por eso Jesús le dijo a aquel hombre que quería seguirlo, dice, déjame sepultar a mi padre y regreso para seguirte. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, los muertos que van a enterrar a sus muertos se está refiriendo a la gente del mundo que no tiene a Cristo en su corazón. Están muertos espiritualmente. Y que entierren a sus muertos, ellos van a enterrar a sus muertos, a los que literalmente ya murieron. Entonces que los entierren sus muertos, porque él quería ir a enterrar a su padre. Dice, déjame enterrar a mi padre y regreso para seguirte. El mundo está muerto en sus delitos y pecados. El mundo. Entonces, cuando resucitamos, es cuando el Espíritu de Cristo viene a nosotros y nos da vida, nos resucita. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Nosotros ya estábamos perdidos, pero Cristo vino y nos resucitó de los muertos. Por eso dice aquí, así como Cristo murió, nosotros también debemos de morir. Él, espiritualmente hablando, lo que está diciendo, que tu espíritu ya no debe de vivir los deseos de tu carne, sino los deseos de tu espíritu. Nosotros debemos de morir a los deseos de la carne, a los deseos de este mundo. Y cuando morimos a esos deseos de este mundo, es cuando nosotros, eso lo hacemos por medio del poder de Jesucristo. Es cuando Él nos resucita. Y así como Él murió y nosotros morimos, así también Él resucitó y también nos resucita a nosotros. Y ya una vez que resucitamos, miren esto, ya no podemos morir. Cuando resucitamos del Espíritu, o sea, cuando nacemos de nuevo, ya no podemos morir, porque ya somos espirituales. Lo espiritual no acaba, nunca muere. El mundo, sus almas del mundo, son espirituales. Ellos no van a morir, sino van a ser lanzados a un lago de fuego por la eternidad. Aquellos que no aceptaron a Cristo, porque no mueren. Y los que ya murieron los va a resucitar Jesús. Dice que Él va a venir a resucitar a todos los muertos. Y los vivos muertos, tanto muertos resucitados y muertos que están vivos, o sea, el mundo, van a ser llevados al tribunal, al juicio final, al gran trono blanco, para ser condenados. Y dice que de ahí van a ser lanzados al lago de fuego, por siempre y para siempre. Entonces no hay muerte, no hay muerte. Van a resucitar para condenación y sufrimiento eterno. Y los que estamos vivos, los cristianos, vamos a resucitar para
vida eterna. Por eso cuando nosotros morimos para el mundo, por la palabra de Dios, resucitamos para Cristo y con Cristo, porque Él está en nosotros y ya no morimos. Ahí podemos entender esto, que muchas veces la gente pregunta, ¿y la salvación se pierde? Yo creo que te has preguntado muchas veces. Hay muchas religiones que enseñan que la salvación se pierde y usan pasajes de la Biblia. Y yo te puedo enseñar muchos pasajes de la Biblia. Y este es uno de ellos, y fuertes, donde cuando de verdad ya naciste de nuevo del Espíritu, no mueres. No mueres. Y aquí lo dice bien claro. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Así también nosotros resucitamos por medio de Cristo y ya no morimos. La muerte ya no se enseñorea más de nosotros. Eso lo dice en Romanos, en Apocalipsis también, donde dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad para ellos. O sea, ya no muere. Entonces sigue diciendo aquí: porque en cuanto murió el pecado, murió una sola vez por todas. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Y así nosotros también. Así también nosotros. Porque en cuanto murió el pecado, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, nosotros venimos a morir para el pecado. Y si morimos para el pecado, ya no vivimos en el pecado. Ya no. Y es lo que está diciendo aquí de Cristo. En cuanto Cristo murió al pecado, murió una vez por todas. No vas a estar muriendo muchas veces. No vas a estar muriendo muchas veces. Cuando mueres para el pecado, nomás mueres una vez. Y vives para Cristo. Porque mueres para el pecado y resucitas para Cristo. Entonces, y ya no vuelves a morir. Ya no vuelves. Aquellos que me he encontrado, yo he encontrado mucha gente y me dice que fueron cristianos un tiempo. Y les digo, déjame decirte que nunca fuiste. Porque el verdadero cristiano que nació de nuevo nunca muere. Nunca vuelve al mundo de los muertos. Porque en los muertos, con los muertos están los muertos. A ver, díganme, ¿qué persona le gusta estar con los muertos? Porque los muertos apestan. Los que están vivos no quieren estar con los muertos. Espiritualmente hablando también. Cuando nosotros estamos vivos espiritualmente, no queremos estar con los muertos que representan al mundo. O sea, ¿qué es el mundo? El mundo está muerto. Nosotros no podemos estar con ellos. ¿Por qué? Porque nosotros somos del Espíritu. Y si tú todavía andas en el mundo, andas allá, viviendo allá, déjame decirte que estás muerto y por eso soportas a los muertos. Por eso estás ahí con ellos. Porque solamente los muertos están entre ellos, se soportan. Porque están muertos. Un ejemplo, mira, viene a mi mente ahorita la serie de Walking Dead. Cómo andaban todos allí, no se comían entre ellos. Bien que andaban allí apestando y todo, y juntos, montonón. Pero nomás que hubiera un vivo, y luego se lo comían, porque sabían que estaba vivo. Así hay muchos mendigos cristianos que según son cristianos que ya nacieron de nuevo, y están en el mundo. Y es mentira, nunca han sido cristianos, son muertos. Y estarán muertos mientras no llegue la vida a ellos, que es Cristo. Cristo es la vida. Él dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. De modo que el que tiene a Cristo tiene la verdad, tiene el camino de la salvación y tiene la vida eterna. Qué precioso habla aquí. Por eso dice aquí, porque en cuanto murió el pecado, murió una sola vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive.
O sea que el cristiano que vive, resucitó, el cristiano que resucitó espiritualmente, busca agradar al que lo resucitó. Busca las cosas del espíritu. Ya no los deseos de la carne, porque la carne está muerta. Está muerta. Y ya no hay deseos. En cambio, como vive en el espíritu, el deseo, buscar lo espiritual, el alimento espiritual. Por eso un cristiano que nace de nuevo y no va a la congregación, o no lee la Biblia, no ora, no busca de Dios, ese no es cristiano. Nunca ha sido cristiano. Nunca ha nacido de nuevo, porque no busca lo espiritual. El verdadero cristiano que nació del espíritu busca lo espiritual, siempre, y se goza. Seguimos aquí. Dice verso 11. Así también ustedes, oigan, ya se los había mencionado yo, y aquí lo dice la escritura. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así también nosotros, cuando recibimos el Espíritu de Cristo, nos consideramos muertos para el pecado, pero vivos para Dios. Así como Cristo murió y resucitó para la gloria de Dios. Vive para Dios. Verso 12. Dice, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal. O sea, no reine el pecado en su cuerpo mortal. ¿Qué es que reina el pecado? Bueno, el que reina, pues es un rey. El que manda, el que te dice lo que tú debes de hacer. Una persona, cuando el pecado reina en la persona, quiere decir que esa persona no tiene voluntad propia. Hace lo que el pecado le dice. Vive para agradarlo a él, para obedecer a él. Por eso dice aquí, no reine pues el pecado en su cuerpo, en sus cuerpos mortales. Que no reine el pecado. Que no hagas lo que el pecado te lleve a que te pida que hagas, sino que hagas lo que el Espíritu te dice que hagas. Porque siempre, cuando ya naciste del Espíritu, no necesitas que te esté diciendo que no reine tu cuerpo, que no reine el pecado en tu cuerpo. No lo necesitas. Sino cuando lo estamos leyendo, más bien te confirma. En mi caso lo estoy leyendo y me confirma, porque yo no vivo. Yo en la vida personal, y así debe de ser en todos. No vivo en el pecado. ¿Le he cometido pecados? Sí, todos. Todos hemos cometido pecados, pero no vivimos en el pecado. Por eso dice, no reine. O sea, no le obedezcas al pecado en tus cuerpos mortales. Porque tu cuerpo mortal lo que busca es el pecado. Los deseos que hay en tu cuerpo son del pecado. Porque el pecado quedó impregnado en la carne. Dice la palabra que Dios condenó al pecado en la carne. Para que los que vivimos ya no vivamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando nacemos del Espíritu, ya no vivimos en los deseos de la carne. Dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. O sea, cuando reina el pecado en ti, pues lo vas a obedecer en tus concupiscencias. ¿Qué quiere decir? En tus malos deseos. Ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado. O sea, que no presenten vuestros miembros al pecado. ¿Cuáles miembros? Bueno, recordemos que nosotros tenemos un cuerpo y que ese cuerpo se compone por miembros. Cada miembro tiene un nombre. La mano, los dedos, el brazo, la cabeza. Cada miembro tiene un nombre y tiene una función. Y aquí Pablo está diciendo, ni tampoco presenten sus miembros al pecado. Pablo lo está diciendo aquí, el que, como les vuelvo a repetir, el que nació de nuevo,
no necesita estársele diciendo, porque él ya la naturaleza espiritual se lo confirma. Sabe que no lo va a dejar, porque él es el que lo va guiando, el Espíritu. Entonces esa persona no va a presentar sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presenten sus cuerpos mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Oiga, dice, sino presenten ustedes mismos a Dios. O sea, que nos presentemos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Pues sí, porque nosotros estábamos entre los muertos, estábamos muertos, pero ahora nos dice que nos presentemos vivos ante Dios. ¿Y qué quiere decir vivos? O sea, que lo que hagas lo sientas. Un muerto no siente, no tiene sentido, pero un vivo sí. Nosotros como espiritual, como nacidos del Espíritu, nacidos de Dios, nosotros lo sentimos. Por eso nosotros debemos de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir vivo? Que lo sientas. El mundo no lo siente. Por eso el mundo, cuando le llega la palabra, si no pone atención, no le hace nada. No le hace nada porque no abre su mente para recibirlo. O sea, no abre la puerta de su mente. Como dice Apocalipsis 3:20. Jesús dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, toco. Cuando alguien te está hablando de la palabra de Dios, es la palabra, es Cristo que está tocando tu corazón, o sea, tu mente, para que la dejes entrar. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Entonces, cuando abrimos nuestra mente, nuestro entendimiento y lo invitamos a entrar, si oímos su voz y le abrimos la puerta, él viene a vivir en nosotros. Es cuando nacemos de nuevo. Qué importante es entender eso. Entonces es lo que está diciendo aquí. Dice, preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Oiga, qué precioso. Dice que cuando nosotros ya nacemos del Espíritu, nosotros estamos muertos para el pecado y estamos vivos para Dios, y que debemos de presentarnos nosotros nuestros cuerpos vivos en sacrificio para Dios. Y nos dice, termina diciendo el verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes. Aquí lo está confirmando Pablo. El pecado no se enseñoreará. No quiere decir que no vas a cometer algún pecado, pero lo que está diciendo es que no se va a hacer señor de ti, que te va a mandar y te va a tener ahí obligado. Porque el pecado obliga a la gente y la gente lo hace fácil porque ni lo siente como obligación, porque la naturaleza de su carne es pecado y por esa razón peca tan fácil. Pero en cambio, una persona que es nacida del Espíritu, que murió en la carne y resucitó en el Espíritu para Dios, esa persona, dice Pablo aquí, que el pecado no se enseñoreará de esa persona. Y eso yo lo vivo. Y todos los que hemos nacido de nuevo, de verdad, nos llenamos de la palabra. Aunque no seas pastor, evangelista o maestro de la palabra. Con el hecho de que seas cristiano, que hayas nacido de nuevo por el poder de la palabra. Cuando naciste de nuevo, pues vas a buscar siempre lo espiritual. Esa comida espiritual. Un ejemplo, cuando nace un niño, literalmente,
sale de un mundo donde está, del vientre de la madre, de ese mundo que se encuentra, sale de ahí a un mundo nuevo. Y por eso sale y llora. Llora porque se siente muy diferente. Y llora porque está en un mundo desconocido. Y lo primero que hace es buscar el alimento. Buscar el pecho de la madre para comer. Un niño, literalmente, cuando nace. Espiritualmente hablando, cuando nacemos del Espíritu, también nosotros venimos a buscar, deseamos ese alimento espiritual que es la palabra de Dios. Nadie tiene que estarte diciendo e invitando. Cuando tú tienes hambre, te arrimas a comer, buscas a comer, y si no hay en tu casa, vas a comprar algo de ahí que vendan comida, pero buscas porque sientes la necesidad en tu cuerpo de que tienes hambre. Tu cuerpo te lo pide. Pues espiritualmente hablando, cuando has nacido de nuevo, en eso vas a saber si de verdad eres cristiano, porque dentro de ti sientes la necesidad de este alimento. La sientes. Mira, yo me estoy metiendo ya varios estudios porque veo que la gente está atendiendo, y yo me gozo al estar aquí, me alimento, me retroalimento al estar gozándome con la palabra. Pero déjame decirte que el hecho que no hacía muchos estudios seguido, no quiere decir que yo no estaba con la palabra. No, yo todos los días estoy con la palabra. Es necesario estar con la palabra, estar con Cristo, estar con el Padre en oración. Esa es una vida, ese es nuestro diario vivir, porque ya somos del Espíritu, y como espirituales buscamos las cosas de arriba. Tenemos los ojos puestos en Jesús, no puestos en el mundo, ni en el hombre. Y por último, vamos a terminar lo que estamos leyendo. Porque el pecado no se enseñoreará más de ustedes. No se enseñoreará de ustedes, perdón. Pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Oiga, para aquellos que quieren estar bajo la ley, esas religiones que viven todavía creyendo en la ley, estar bajo la ley, que no comen carne de puerco, que no trabajan el sábado, que tantas cosas. Nosotros no estamos bajo la ley. La ley era un ayo, dice Pablo, para llevarnos a Cristo. Era para los de la ley, los judíos, para que la ley los llevara hasta Cristo. Pero cuando los entregó a Cristo la ley, que los llevó a Cristo, cuando se les manifestó Cristo, no lo creyeron, no lo aceptaron, y por eso están sufriendo. Desde hace 2000 años andan sufriendo, porque despreciaron la paz. Por eso no tienen ellos paz. Están en guerras. Miren ahorita simplemente cómo están todavía en guerras, siempre. Y no van a tener paz hasta que reciban al príncipe de paz, que es Jesús. Y eso va a ser cuando ya termine la ira de Dios. Es cuando el diablo quiere destruir al pueblo judío. Es cuando Jesús viene a salvarlos y los salva. Pero no los salva hasta que no lo reciben. Se cumple la profecía que Jesús dijo: viene la hora cuando ya no me van a volver a ver más, hasta que no digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos lo van a ver literalmente. Dice que cuando lo van a ver venir bajar, le van a ver los orificios de los clavos donde le horadaron. Y es donde dice que entonces van a lamentarse. Se lamentarán, dice, haber despreciado. Y entonces van a exclamar. Entonces sí le van a creer cuando lo ven que viene bajando con los clavos de los cicatrices. Entonces dice que exclaman: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué están expresando con esas palabras? Que están recibiendo a Cristo. Y dice la Escritura que en ese momento Cristo, cuando lo reciben, hace descender fuego del cielo y consume, destruye a todo el ejército del mundo que está rodeó a Israel para destruirlo. Ese evento se llama la batalla del Armagedón. Es donde Jesús destruye todo el gobierno, porque el anticristo gobierna todo el mundo
y convoca a los gobiernos, los ejércitos del mundo para destruir a Israel. Porque Israel, cuando se da cuenta que a quien ha estado adorando, a quien ha estado siguiendo fue al anticristo, entonces ya deja de hacerlo. Y es cuando se hace enemigo de ellos, y es cuando el anticristo convoca a todo el ejército para destruir a Israel. Pero recordemos que los judíos son salvos por la promesa. Pero solamente se van a salvar los que reciban a Cristo cuando Jesús venga. Los que ya murieron y se fueron sin Cristo se perdieron. Se perdieron porque murieron sin Cristo. Como lo leímos acá en la Escritura. Bueno, hermanos, este fue el estudio número 7. Y deseo de todo mi corazón que Dios haya hablado a sus vidas, que sea de grande bendición. Y déjame decirte que si tienes alguna duda, alguna pregunta, que me llames y con gusto yo atenderé tu llamado. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Mi número de teléfono es área 210-557-8277 y con gusto atenderé. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Adiós.